Escuchás el Reporte Rivadavia. Muy bien, de 2 de la madrugada, 11 minutos en todo el país, 16 grados 7 décimas la temperatura, 56 el porcentaje de la humedad, del cielo está despejado en Buenos Aires. Bueno, te cuento que hace ya un tiempo, cuando me desempeñaba como cronista o movilero, las circunstancias laborales me permitieron conocer muchos colegas, y entre ellos a uno con quien tuvimos una afinidad, tanto que en algún momento me invitó a su cumpleaños, en otro momento me invitó a conocer su familia, y después esas cuestiones de la vida que a todos nos pasan, nuestros caminos se bifurcaron y se interpuso la distancia, pero no obstante el sentimiento quedó y nos mantuvo y nos mantiene unidos, a tal punto que a través de las redes sociales un poco fui siguiendo su vida en estos años que dejamos de vernos. Y en una ocasión me sorprendí cuando me enteré que estaba por presentar su segundo libro. Y digo, ¿cómo? ¿Había uno primero? ¿Cómo? ¿Mariano es escritor? Además de ser un periodista de excelencia, un locutor, trabaja en las primeras emisoras de nuestro país, ha trabajado junto a grandes figuras, escribe, pero eso lo tenía bien guardado, nunca lo comentó. Entonces, bueno, aprovecho esta ocasión precisamente para charlar con él. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por compartir este momento con nosotros. Hola Miguel, el gusto de saludarte, un gran abrazo y por supuesto muy agradecido de que haya pensado en mí para compartir este momento junto a todos tus oyentes. Bueno, más allá de tu labor profesional como comunicador, periodista, locutor, sos oriundo de Constitución, provincia de Santa Fe, y has desarrollado prácticamente toda tu carrera aquí en Buenos Aires, porque dicen que Dios atiende por acá y que tiene una sucursal también en Miami. Pero háblame de tu beta de escritor, ¿cuándo nace eso? Sí, antes que nada sí soy de Villa Constitución, es una localidad al sur de la provincia de Santa Fe. Si bien nací en Rosario y allá también me forjé como locutor, me recibí de locutor y ya con 24 años cumplido me vine a Buenos Aires, porque es cierto lo que vos decís, ¿no? Dios está en todos lados, pero bueno, atiende en Buenos Aires, pensé que podía ser una oportunidad para mí importante, y así fue como empecé a recorrer distintos medios de comunicación, como vos bien los mencionabas, pero es cierto que me tomó por asalto un poco la escritura, ya acercándome un poco más a estos tiempos. Siempre fui un ávido lector, eso lo destaco, más que nada cuando empecé a conocer este género donde escribo, que es novela romántica con orientación histórica, que la hace realmente muy muy atrapante, y me propuse en algún momento tratar de generar en los lectores lo que me pasaba a mí con algunas novelas, con algunas historias que había leído. El tema era que tampoco no tenía en ese momento un tema que me apasionara tanto, Miguel, como para poder escribir y dedicarle el tiempo que lleva una novela. Hasta que casi por casualidad llegó a mí una historia que ocurrió en el año 1985 en una localidad llamada Pecuén, en la provincia de Buenos Aires, un pueblo que quedó literalmente devastado por el agua del lago que lleva el mismo nombre, y dije, bueno, es esto lo que yo quiero escribir. Me apasioné tanto por el tema que hasta a las 2 semanas de haber tomado conocimiento de ese hecho, me fui hasta allá a conocerlo. Pecuén es una localidad, o fue una localidad que fue muy conocida por sus propiedades justamente termales que tenía ese agua. El agua de ese lago se convirtió en poco tiempo en un pueblo termal muy importante en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, así fue, me fui hasta allá y obviamente solo quedan ruinas de lo que fue ese pueblo tan pujante, con solamente 2.500 personas estables, vecinos que vivían en esa localidad, pero que recibía más de 20.000 durante las temporadas de verano. Y bueno, fue una sensación muy ambigua la posibilidad de estar en ese lugar del cual tanto había investigado y tanto me había inmiscuido, y ver que realmente estaba todo en ruinas, todo muerto, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, así surgió mi primera historia. Fue un gran desafío poder, digamos, generar una historia de amor
a través de una historia tan densa como la que había ocurrido allí. Uno habla de tragedia, pero si bien allí no murieron personas porque la inundación dio tiempo a que todos pudieran evacuar, mucha gente sí murió en vida, Miguel, porque lo perdió todo: su club, su casa, su iglesia, su escuela, y fue realmente una historia que a mí me llamó muchísimo la atención para que surgiera ese primer libro que vos me mencionabas. ¿Y cómo fue comenzar a dar los primeros pasos como escritor, un escritor novel, para elaborar esta novela? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Cómo fue tu relación con el editor, los correctores? ¿Si hubo alguna cuestión legal que aclarar? En fin. Por supuesto que sí. Me fui haciendo en el camino porque para mí fue todo nuevo. Yo, como te dije, había estado siempre del otro lado, era el que leía, no el que diseñaba y hacía las historias. Cuando volvía de Pecuén, ese viaje que te contaba, son 500 kilómetros que separan a esa localidad con Buenos Aires, y que había quedado tan entusiasmado, tan ensimismado de alguna manera por todo lo que había visto, que se me empezó a forjar la historia en la cabeza, ¿no? De dos personas que habían compartido su vida juntos, que habían ido a la misma escuela, y que cuando empezaron a conocerse se enamoraron, y cuando estaban en su mejor momento los separa la tragedia de Pecuén. Pensemos que en el 85 uno ahora tiene todo, ¿no? Pero no siempre estuvo esto de las redes sociales, del mail, del teléfono celular. En el 85 no existía nada de todo eso. El único contacto posible era el cara a cara o el teléfono fijo, que en ese momento existía solamente en algunas casas en aquel entonces en ese lugar. Y al dejar las casas, obviamente todo el contacto se perdió. Entonces traté de pensar esa historia. ¿Qué hubiera pasado si estas dos personas eran separadas por la tragedia de Pecuén, porque tenían que dejar el lugar y nunca más podían verse? Y a partir de siempre empecé a diseñar esta historia. El proceso de escritura fue muy solitario, fue más allá de que, como te dije, tomé conocimiento de la realidad de algunos vecinos, con testimonios incluso de historiadores. El proceso fue muy solitario, hasta que cuando puse punto final a la historia y realmente a mí me había gustado lo que había escrito, que soy muy crítico, y vos lo sabés, conmigo mismo, porque me gusta ser exigente y tratar de ser siempre mejor, y dije, bueno, esta historia tiene que ver la luz. Y ahí me puse a ver cómo editar un libro, porque tenía la historia, pero ¿y ahora qué? Era solamente la primera parte que estaba terminada. Empecé a buscar editoriales, es un camino muy difícil cuando uno no es conocido en el ámbito literario, hasta que una editorial llamada El Escriba se interesó por mi novela y juntos nos pusimos a trabajar para poder editarla. Y bueno, en poquito tiempo más surgió, a comienzos del 2017, lo que fue, más allá de todo, esa primera novela que a mí me convirtió de alguna manera en escritor, pero que me dio muchísimas sensaciones. Tan es así que, un poco envalentonado con las buenas repercusiones que tuvo esa historia, es que seguí escribiendo, y así llegó Inadmisible, esta segunda historia, que fue la que sin dudas dio un golpe y un salto en mí, diciendo, bueno, me voy a tomar esto del escritor en serio, porque creo que tengo muchas cosas por aprender todavía, pero que tengo una virtud, que es poder desarrollar a través de ficción un hecho histórico, donde uno no puede darse cuenta qué es real o qué fue real y cuál es la parte que uno ficciona. Y bueno, y así fue que Inadmisible surgió al año siguiente. ¿Y de qué habla Inadmisible? Bueno, ahí subí un poco la apuesta, debo decirte, y me metí en otro tema polémico, pero que para mí fue uno de los interrogantes más importantes de nuestra era. Tiene que ver con la llegada de los nazis a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablo de los nazis me refiero a varios de los que compusieron ese séquito de alta alcurnia, si se quiere, del nazismo, entre ellos Adolf Hitler, pero por supuesto también Joseph Mengele, Priebke, Heussmann y tantos otros que después de perder la guerra en el 45 llegaron a la Argentina para camuflarse con la sociedad barilochense de ese entonces. ¿Dónde ubicas? Todo parte, por supuesto. ¿Dónde ubicas esa historia? En Bariloche, en la Patagonia Argentina, pero más precisamente en Bariloche. ¿Y vos abonás la idea de que Hitler pasó por Bariloche? No tengo la menor duda, pero por eso decía, todo parte de una creencia mía de que
la historia oficial, la que nos contaron, no es tan así. Esto de que cuando Hitler se ve cercado en su búnker de Múnich, se pega un tiro en la cabeza y se suicida junto a su mujer, Eva Braun. A mí siempre me pareció esa una hipótesis y una teoría muy alocada, muy verosímil, debido a la personalidad que tenía Adolf Hitler. Ella tenía un plan estrictamente marcado y diseñado porque sabía que iba a perder la guerra para abandonar Europa y para venir a Argentina. En ese momento el gobierno de turno, que tenía a Edelmiro Farrell como presidente en 1945 y que tenía a Juan Domingo Perón como ministro de guerra, le brindaron la posibilidad de ocultarse en Argentina. Hubo como un pacto tácito, y por eso no solamente él, su mujer Eva Braun y otros militares de alto rango de este séquito nazi de como decía, de alta alcurnia, por decirlo de una manera, llegaron en submarino y se camuflaron justamente en ese momento en Bariloche. Pensemos en la Patagonia, si hoy la vemos un poco desierta o con tanto todavía por poblar, pensarla en 1945, 1950, con una sociedad mucho más acotada y por supuesto con mucha menos gente viviendo en ese lugar. Aparte, otra cosa, la similitud de Bariloche con, por ejemplo, los lugares donde Hitler solía frecuentar, como los Alpes suizos, por ejemplo, donde tenía su casa de fin de semana, el Berghof en Suiza, eran realmente muy parecidos. Y a tal punto, un detalle más, se edificó un complejo llamado Inalco, a orillas del lago Nahuel Huapi, que es donde se comprobó que Hitler pasó muchos de sus años una vez que llegó a América del Sur y particularmente a Argentina. ¿Dónde, con esto redondeamos esta parte de la charla, dónde murió Hitler? Bueno, eso es algo que está aclarado en el libro que se cuenta y que para mí fue una sorpresa también. Lo tuve que consultar con varios historiadores y periodistas que han investigado mucho más sobre el nazismo que yo. Me gustaría que puedan leer el libro para... Bueno, está bien, lo dejamos ahí. Entonces, pero no, te puedo anticipar que no fue en Argentina, sí, en América del Sur, en otro de los países, si te doy una pista, que era muy afín al nazismo en esa época y que tenía a Stroessner como presidente de la nación. Listo. Ese es un buen dato. Bueno, ahí llegaste hasta la segunda novela, que por lo que nos contás, hizo de que te dedicaras a la investigación histórica. Siempre contás historias de amor en un marco histórico, documentado. Eso te obliga a hacer mucha investigación. Sí, y sobre todo ser muy responsable con los temas que uno elige. En primer lugar, los temas me tienen que gustar a mí. Yo pienso desde el lado de lector si este tema me puede llegar a traer y cómo lo encaro. Pero antes de empezar a escribir, hago una tarea investigativa sobre el tema, me inmiscuyo bastante, como decía anteriormente, en cada tema que voy a tocar. Y una vez que tengo la información que a mí me hace falta para empezar a escribir, diseño la estructura literaria y cómo voy a avanzar en torno a la novela. Pero para mí, tratar de respetar la veracidad de los hechos en lo mayor que pueda es un gran desafío. Y la tercera novela, que llegó un año después, que fue editada el año pasado, en 2019, también me produjo un desafío muy importante, porque allí tomé uno de los temas trágicos más importantes que se ha tenido que soportar la historia de Argentina, como fue el terremoto de San Juan de 1944. Eso fue el hecho luctuoso, la tragedia no natural más importante que se ha tenido que soportar Argentina, con más de 10.000 víctimas fatales, con casi un 80% de la ciudad de San Juan destruida. Y para mí fue un desafío también porque al escribir tuve que retrotraerme a la década del 40, que yo por supuesto no viví, y también investigar cómo se vivía en esa época, qué pasaba en Argentina, qué pasaba en Buenos Aires, además de San Juan. Y bueno, pude diseñar una historia que llegó con el título de Otra noche para soñar, mi tercera novela, y que realmente me produjo muchísimas lindas sensaciones. Escribir desde ese momento, con una historia de alguna manera familiar, porque tomé como parámetro para empezar a diseñar a los personajes, por ejemplo, a una familia que
vivía y pasaba sus días en Italia en torno al cultivo de la vid y el mundo del vino, y cuando Europa se ve realmente atestada de guerras y sumida en una miseria importante, viajan a Argentina para poder radicarse, ya que Argentina en ese momento ofrecía muchísimas posibilidades de crecimiento, y se radican en San Juan, porque bueno, San Juan, al igual que Mendoza, prometía un terroir excelente para el cultivo de la vid. Y así empecé a diseñar una historia que se convirtió también en una novela realmente muy atrapante, muy linda, con muchos giros inesperados, y que bueno, como te decía, tiene otro hecho histórico ocurrido en Argentina, como el terremoto de San Juan del 44, como eje central. Y bueno, nos adelantaste también que ya estás trabajando, no sé si al aire o me lo comentaste a mí personalmente, estás trabajando en la cuarta novela. Sí, ahí tengo una lucha interna conmigo mismo, porque bueno, mi cabeza no para nunca. Vos me conocés bien y sabés que estoy siempre tratando de pergeñar historias nuevas, y la verdad que la literatura me ha tomado por asalto, pero me ha generado muchísimas ganas de poder ir contando cosas que me voy enterando, y tal es así que, charlando con una colega locutora, una vez me contó, por ejemplo, que había estado fascinada con la historia de la llegada de los galeses a la Patagonia Argentina, ya por el 1865, y de la historia de un tal John Daniel Evans y su caballo llamado el Malacara, y me generó tanta inquietud que me puse a investigar un poco sobre ese tema, y di con cosas que realmente fueron apasionadas y que ocurrieron en el sur de la Argentina. ¿En la provincia de Santa Cruz? ¿En la provincia de Santa Cruz puede ser? En Chubut más que nada, sí, en realidad entraron por Puerto Madryn, el desembarco se produce en Puerto Madryn, correcto, allá en las costas de Puerto Madryn en el año 1875, cuando llegan procedentes de Liverpool en un velero llamado la Mimosa. Allí llega un puñado de galeses, que obviamente ellos dejaban su tierra debido al dominio que tenían y la supremacía que tenían los ingleses sobre su pueblo, y que esto obviamente los había privado de muchas cosas, incluso de su culto, de su bandera, hasta les habían cambiado los apellidos. Entonces escapan a la Argentina, porque en ese momento la Patagonia estaba totalmente desierta. Hacen una especie de trueque con el gobierno argentino, que los invita a venir a poblar la Patagonia Argentina, porque en ese momento también, como decía, era totalmente inhóspita, y Chile tenía muchas intenciones de tomar ese terreno que hoy le pertenece a Argentina, pero que en ese momento prácticamente no tenía bandera. De hecho, en 1902 hay un plebiscito entre Chile y Argentina para ver quién se iba a quedar con esas tierras, y los primeros galeses, que ya se habían asentado en el territorio nacional, deciden que ese terreno, esa tierra tiene que ser argentina, y que ellos quieren seguir viviendo bajo bandera argentina. Y así como este dato que conté casi como al pasar, fueron formando un poco la historia de Argentina y el culto que los galeses hicieron a esas tierras. Por ejemplo, no es casual que hoy visitemos localidades como Gaiman, como Trevelin, como Esquel, y que estén pobladas de muchos galeses y sus descendientes. Es porque ellos fueron la primera población estable que tuvo la Patagonia. Hasta ese momento había algunas comunidades indígenas, pero la mayoría eran nómades, y ellos vinieron directamente a asentarse en Argentina. Una vez que llegaron ese barco con ese puñado de galeses, después empezaron a venir comunidades más masivas, y empezaron a hacer de la tierra, que en ese momento no presentaba muchos beneficios, un lugar como para no solamente vivir, sino también para prosperar de alguna manera, porque empezaron a cultivar el trigo, y en un momento llegaron a convertir el sur de Argentina, algo que hoy nos parece impensado, pero en una zona trigueña muy importante, incluso obteniendo varios premios por la calidad del trigo en Chicago. Así que bueno, fue un montón de cosas, Miguel, que me sorprendieron, y dije, bueno, esto tiene que ser contado. Y me fui hasta allá, me fui hasta Esquel, estuve en Trevelin, pasé por Gaiman y documenté, y me traje un montón de novedades, y surgió así con El último aliento, que es mi cuarta historia, que está terminada, está corregida, y bueno, la idea es editarla este año, y esto del parate por el coronavirus ha hecho que los tiempos se estén dilatándose un poquito, pero si Dios quiere, en cualquier momento esa historia tengo muchas ganas de que sea una realidad, de que se edite y vea la luz, porque creo que puede contar muchísimas de las sensaciones de que esta gente vivió, y que obviamente hoy los argentinos viven cada día, los que transitan por el sur de nuestro país.
Mariano, a esta altura se puede decir que vivís de las regalías como escritor. Es muy difícil en la Argentina poder vivir como escritor. Yo soy autopublicado, es decir, para los que no conocen el término, yo edito mis propias novelas, contrato por supuesto sí una editorial que lleva adelante en conjunto conmigo la corrección, la maquetación y la posterior edición del libro, pero mis novelas, digamos, no se pueden conseguir en librerías porque esta editorial no tiene una distribución muy importante, entonces soy el encargado de poder de alguna manera comercializarla y lo hago a través de algunas librerías con las cuales tengo algún convenio, o a través de Mercado Libre, por ejemplo, o aquellos que me conocen o se acercan de manera personal. No vivo hoy de la literatura, eso es claro, hasta el momento no ocurre, Miguel, pero no es tampoco mi finalidad más estricta hoy en día. Lo hago con mucha pasión, lo hago con mucho interés, me genera muchas satisfacciones. La verdad es que si tengo que decirte, uno apuesta y invierte mucho en esto que uno hace, con la idea, por supuesto, de que en algún momento alguna de las novelas puedan llegar a alguna editorial a lo mejor más grande que se interese y que pueda catapultarla y allí poder editarla de manera más masiva. Pero todavía eso no ocurre. Yo sigo viviendo de mi profesión que vos hoy mencionabas, de locutor y periodista, y bueno, y esto se ha convertido para mí en una nueva apuesta y un desafío continuamente, pero no es lo que hoy me posibilita la sustentabilidad. Mariano, ¿qué opinas? Hace unos días, yo vi en los medios, no sé si lo viste vos también, surgió una polémica por el hecho de que una escritora argentina se había quejado de que Facebook le estaba publicando sus obras de manera gratis, sin pagar derechos y ni pedir permiso. Y no solo con ella, sino con otros escritores, donde entra en juego el tema de las regalías y las autorizaciones. ¿Cómo ves eso de que, por ejemplo, una red social como Facebook tome tu libro y lo convierta en PDF y lo tenga ahí colgado para que yo lo lea sin poner un centavo? La verdad es que no sé particularmente decir, lo he leído y he tomado conocimiento de derecho, pero la verdad es que no puedo hablar cuál fue la situación particular o cómo es que se produce ese hecho, ese procedimiento, como puede ser que Facebook o cualquier otra red social pueda tomar un archivo, que muchas veces lo que escribimos tenemos todo almacenado y archivado en nuestras computadoras, y quizás subimos a alguna red, pero por lo general suele ser en Amazon, que es una plataforma digital que permite que uno pueda allí subir sus escritos y hasta comercializarlos. Entonces ahí sí uno lo comparte, pero conscientemente. No puedo contestarte a tu inquietud porque no sé bien cómo fue el proceso, qué es lo que le pasó específicamente a esta escritora u a otros colegas escritores. Lo que sí que si llega a ser así, que cualquiera esta o cualquier otra red social genera una publicación sin el consentimiento del permiso, me parece un poco invasivo y aberrante al mismo tiempo, pero no te puedo dar especificaciones porque la verdad es que no conozco cómo fue ese método, pero bueno, sí, si me pongo en el lugar de esa persona, no me gustaría que eso ocurriera sin el consentimiento de uno, tener que soportar que un libro o una historia que genera mucho tiempo, mucho compromiso y mucho esfuerzo, se genere justamente una publicación de manera gratuita y, como decía, sin el consentimiento. Bueno, ahí estamos charlando con Mariano Rodríguez, escritor, su estilo tiene que ver con la novela histórica, así se dice, ¿no? La categoría sería... Sí, el género es romántico histórico, romántico, o novela romántica con orientación histórica, puede definirse de esa manera. En la Argentina tiene muchos grandes exponentes, pero sin dudas hoy por hoy la persona que más, digamos, ha hecho un culto quizás o más referente puede ser Florencia Bonelli, pero antes de ella pasaron, por ejemplo, Cristina Bajo como grandes referentes también, bueno, particularmente de Córdoba, ambas son de Córdoba. Córdoba tiene realmente un semillero de escritores impresionantes, por nombrarte algunas, ellas dos, Graciela Ramos, Viviana Rivero, Mirta Facchini, hay un montón, incluso muchos que son amigos, conocidos y personas que aprecio un montón y re talentosas en este género y en otros, ¿no? Pero me parece que es un género que tiene esta posibilidad de permitirte
tomar un hecho real ocurrido en algún lugar del mundo. A mí particularmente me gusta escribir sobre hechos que ocurrieron en Argentina y poder ponerle esta impronta desde el lado de la ficción. Y el desafío es que el lector no se dé cuenta si eso es lo que ocurrió realmente o es parte de la creatividad de cada escritor. Esa creo que es mi mayor virtud. A mí me falta muchísimo para aprender, considero que estoy en un camino en donde todavía tengo muchas herramientas por conocer, por aprender, pero sí considero que el periodismo me ha dado esta virtud de poder generar una buena historia y que quien lea alguno de mis libros tenga que realmente acudir a una enciclopedia o al Google para googlear si lo que le estoy contando es parte de lo que diseñé desde la ficción o ocurrió realmente. Así que bueno, la invitación es por supuesto para que vos, Miguel, en algún momento y tus oyentes puedan tener contacto con alguno de estos libros y bueno, leerlos y dejarse atrapar por el viaje y sobre todo por las sensaciones que vayan conociendo en el camino. Bueno, a mí me encantaría en lo particular leerte, ¿eh? Repasemos entonces. Mariano Rodríguez tiene 3 obras, una cuarta está en proceso, y los títulos de estas 3. Más se sabe todo, editada en el 2017, al año siguiente, en 2018, llegó Inadmisible, el 2019 me sorprendió con Otra noche para soñar, con El último aliento es la novela que está editada, y si me das un segundito más, te cuento que hay otro tema que a mí como periodista me llegó un montón porque estaba en vivo en una radio cuando ocurrió y dije en algún momento tengo que escribir y la cuarentena y el aislamiento y el tiempo de estar en casa me posibilitó estar terminando por estos días una nueva historia que esperemos a ver si en algún momento pueda llegar a convertirse también en libro. Por ahora es un proyecto que ahonda, que abarca el tema de la tragedia aérea de Lapa que ocurrió en 1999, específicamente el 31 de agosto de 1999, y que dejó 67 víctimas fatales cuando ese avión de la empresa Lapa carreteó por la pista del aeroparque metropolitano, no pudo levantar vuelo y terminó estrellándose en el campo de golf, es decir, de Costa Salguero. Bueno, ese tema a mí siempre me impactó muchísimo y me gustó saber qué fue lo que pasó. Bueno, ese hecho tuvo responsables y tuvo un juicio que si bien los responsables nunca fueron en cárcel ni cumplieron su condena, pues la condena prescribió, sí tuvo personas que fueron además de los pilotos, que emitieron una alarma y que se olvidaron de la extensión de los flaps para hacer el despegue sustentable. Me gustó saber qué fue lo que pasó y digo, si a mí me gusta y me interesa este tema, seguramente a mucha gente también, y tratar de recrearlo a través de una historia de amor, me pareció que podía ser un manto de sanación para una historia tan densa y tan tremenda. Así que bueno, esa es otra historia que ojalá en algún momento, y esto te lo estoy anticipando a vos en exclusiva, pueda llegar a ver la luz, pero ya tendría título y tendría muy avanzado el proceso de escritura, así que bueno, en el caso de que todo pueda ir con viento a favor, sería otro de las historias con las cuales me gustaría también poder de alguna manera proyectarme con ese hecho que lamentablemente dejó tantas víctimas fatales y muchos sobrevivientes que han sido cruzados también por esa tragedia que seguramente perdurará en el tiempo como la mayor tragedia aérea que ha tenido las páginas de la aviación comercial en Argentina. Mariano, muchísimas gracias. En cualquier momento nos volvemos a encontrar. Te deseamos el mayor de los éxitos y nuestro contacto permanente. Y te manda un fuerte abrazo, Oscar Choi. Pero como no, mandar un fuerte abrazo también a otro querido colega de que como vos uno se cruza en el camino y que está agradecida por justamente por que la profesión nos haya juntado, y sobre todo un gran abrazo para tus oyentes que a esta hora trasnochan y te acompañan en esta madrugada y en este momento tan complejo que estamos viviendo en el marco de esta pandemia. Es un placer poder llegar a ustedes y bueno, compartirles un poquito de lo que hago, que espero en algún momento también lo puedan plasmar a través de la lectura de algunas novelas. Un fuerte abrazo para todos. Sí, pero para. Tu comentario merece una aclaración. Este espacio no es mío. Yo ya casi lo usurpé. Este espacio lo conduce habitualmente Oscar Choi, pero como él vive en Necochea y lo agarró la pandemia, ya no puede venir. Está complicado ahora. Y yo estoy haciendo de ocupa, estoy ocupando su lugar y créeme que lo hago de manera denodada para poder equipararlo
y bueno, cada encuentro de cada sábado. Es difícil, Por supuesto, por supuesto. Te mando un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Un abrazo grande para vos, para Oscar, por supuesto, y para toda la linda gente de Radio Rivadavia. Sin duda es una de las radios más importantes de nuestro país. Un gran abrazo, Miguel, gracias. Reporte Rivadavia por AM630. De cara al amor desafiando al peligro.